Estamos en tierra bíblica y nos hemos detenido en Efesios capítulo 5 versículos 22 en adelante. Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse en todo a su marido. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la bañó y la santificó en la palabra mediante el bautismo de agua. Porque si bien es cierto, deseaba una iglesia espléndida, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada, él mismo debía prepararla y presentársela. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y nadie jamás ha aborrecido su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La Escritura dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán sino un solo ser. Y los dos no formarán sino un solo ser. Este misterio es muy grande, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y que la mujer a su vez respete a su marido. Qué interesante acá cuando dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa. Aquí vemos cómo Jesús deja el cielo, deja a su Padre Dios y viene a rescatar y a preparar a su iglesia. Viene a prepararla, viene a limpiarla. La iglesia somos todos los creyentes. Viene a, dice acá, a lavarla con su palabra, a santificarla, bañarla, dice, mediante el bautismo. El bautismo es un sacramento porque nos sella como parte de su iglesia, nos limpia. Pero el sacramento en realidad, aquí por lo que dice la palabra, es la palabra de Dios. Recordemos que Cristo es el Verbo encarnado y Él mismo con su sangre viene a bañarnos, a limpiarnos del pecado, y mediante el bautismo de agua nos preparamos para esta santificación que posteriormente será la venida del Espíritu Santo. Y con esto Cristo lo que está haciendo es amándonos, preparándonos para presentar a su iglesia después en su segunda venida. Por lo tanto, acá qué interesante es cómo se compara este amor de Jesús, de Cristo por su iglesia, por su amada, y la ve como una esposa en relación a los esposos carnales, hombre y mujer, cuando se casan y forman una familia. Interesante esta comparación que se hace. Por eso que el matrimonio es santo, por eso que el matrimonio es sagrado, porque Cristo quiso que viéramos en el matrimonio su unión con la iglesia, su propia unión con la iglesia, con su amada. Por eso se habla en el Apocalipsis de las bodas del Cordero. Son las bodas de Cristo con su iglesia. Y qué importante sería entonces entender que el matrimonio también es correlativo con esta unión de Cristo con su amada iglesia, del esposo con su amada esposa. Qué importante es entonces el matrimonio si lo vemos desde ese punto de vista. Pero acá hay dos requisitos para que sea realmente semejante al amor que Cristo
le tiene a su amada iglesia, que es que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. Porque dice que el marido es cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza, dice, de su esposa. Su esposa es el cuerpo del matrimonio y el marido es cabeza de este matrimonio. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia cuerpo de Cristo. El cuerpo sería la iglesia, los creyentes, y Cristo la cabeza de esa iglesia. Y eso forma un solo cuerpo, un solo ser, digamos. Y eso es lo que es el matrimonio. El hombre deja a su padre y a su madre y forma con su esposa un solo ser. Tal vez para algunos les resulta un poco difícil de entender, pero se hace esta similitud para que quede claro que el matrimonio realmente es algo muy serio, es algo muy sagrado, porque así también lo es la unión de Cristo con su iglesia, formando un solo ser. Recordemos que nuestra cabeza sola no tendría sentido, así como el cuerpo tampoco, porque el cerebro es el que manda al cuerpo y el cuerpo obedece al cerebro. Y así entonces nosotros podemos realmente hacer todas nuestras actividades, dormir, comer, alimentarnos, estudiar, porque hay una orden del cerebro la que ejecuta el cuerpo. Así entonces es la iglesia que ejecuta las ordenanzas, la palabra de Cristo, el verbo encarnado, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, digamos. Entonces, estos requisitos de que las esposas se sometan a sus maridos, como la iglesia se somete al Señor, pero también dice que los maridos deben amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque se entregó por ella. Se entregó, dio su sangre, dio su vida por su iglesia. Entonces, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es interesante apreciar en todos los medios de comunicación y en la vida misma, en la contingencia, que nos está dando así el matrimonio, a no ser matrimonios que son creyentes, que son parte de la iglesia, sí, o debería ser así, pero por lo general hay tanto divorcio, hay tanto cambio de esposa, cambio de marido, como quien se cambia de ropa, porque esto ya no me sirve, entonces lo cambio por otro, como si el matrimonio fuera un bien de consumo, como si las personas fuéramos un bien de consumo, y no es así. El matrimonio es sagrado, es santo. No es permitido estar cambiando las esposas, los esposos, si ya no me sirve, o si ya tiene los defectos que ya no puedo soportar, o sencillamente encontré algo mejorcito. Entonces, pensemos lo importante que es para el Señor el matrimonio, porque Él está comparándolo con su relación con la iglesia, que son uno solo. El matrimonio es para convertir el matrimonio en un solo ser, o sea, hombre y mujer ya no son dos personas, pasan a ser un solo ser, por eso que es indivisible. Yo no puedo arrancar mi cabeza del cuerpo, como hacen en las teleseries turcas, que el sultán, que está tan de moda, por lo menos en este lugar, donde en esos tiempos se cortaba la cabeza nomás a quien no servía o a quien se traicionaba el reino, se le cortaba la cabeza y ya. Bueno, imagínense, el cuerpo y la cabeza deben ir juntos, porque si no, no funciona la persona. Y así el matrimonio, hombre y mujer, son un solo ser. O sea, ya no son dos personas que cada una tiene su espacio, sus derechos, su libertad. No, el matrimonio es un solo ser. El hombre es la cabeza de ese ser y la mujer es el cuerpo. Por lo tanto, por eso son indivisibles, por eso que el divorcio no lo acepta el Señor. Quien no lo entienda así, obviamente, entonces cada uno por su lado, cada uno hace su vida dentro del matrimonio, que en realidad no es un matrimonio, entonces es una vida en común, nada más. Bueno, entonces aquí esto que los maridos deben amar a sus esposas y las esposas someterse. Cuando hay amor del marido, obviamente que uno se somete encantada. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y entonces la mujer se somete a su esposo, se rinde al amor de su esposo como la iglesia se rinde al amor de Cristo. Esto es un misterio en el sentido de que hay que saber entenderlo. Misterio no significa que no se puede entender. Misterio significa que hay que adentrarse para poder compenetrarse
y realmente entender cuál es la voluntad de Dios. No así someramente tratar de entenderlo a nuestro modo de ver nomás, sino que hay que compenetrarse y adentrarse en la palabra para poder entender esto, que es sublime, que es voluntad divina. Nada más que decir, hasta ahí la reflexión. Sigan ustedes leyendo este trozo para ver qué les dice en su corazón.